Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, sobre todo a Guadalupe Salmorán y a Lorenzo Córdoba. Espero no pasarme de los 15 minutos y si me paso, me dice y ahí me paro. Mi intervención no quiere ser una intervención de carácter conceptual. Lo que voy a tratar de ilustrar es cómo las reformas electorales en el pasado sirvieron para remodelar el marco constitucional, para ampliar y fortalecer la pluralidad política y la democracia. El mío no quiere ser un ejercicio especulativo, sino la remembranza de reformas en México que sirvieron para dar pasos hacia adelante en un sentido democratizador. Me referiré solamente a tres momentos, a tres reformas. Primero, aquella de 1976-77. Se planteó con toda claridad, y eso es algo que debemos reclamar a la eventual reforma en esta materia, lo que se quería, porque eso puede ser la brújula que oriente nuestros esfuerzos. Repito, en 76-77 se planteó con claridad la necesidad de abrir la puerta a corrientes políticas que hasta ese momento se les mantenía artificialmente marginadas del mundo institucional electoral. Y al mismo tiempo se planteó la necesidad de inyectarle una cierta pluralidad a la Cámara de Diputados. No era algo caprichoso. ¿Por qué esa necesidad? Los más viejos de aquí, como yo, recordaremos lo que fueron los años 70 en nuestro país. Fueron años en los cuales hubo conflictos en las universidades, conflictos en el campo, en el mundo laboral. Apareció en México una guerrilla urbana y una guerrilla rural. Y al mismo tiempo, mientras eso sucedía, México fue a unas elecciones, las de 1976, con un solo candidato a la presidenta de la República, el licenciado López Portillo. En aquel entonces el Partido Acción Nacional, que era la oposición tradicional, no pudo postular candidato, y por otro lado el Partido Comunista Mexicano postuló al viejo y reconocido sindicalista Valentín Campa, pero, oh sorpresa, carecía de registro. De tal suerte que el candidato oficial ganó con el 100% de los votos válidos. Creo que desde el propio gobierno se entendió que ese desfase entre la vida política real, plagada de conflictos, por un lado, y el mundo de las elecciones, sin puentes de comunicación efectivos con la política, demandaba una reforma. Y por ello se convocaron audiencias, se escucharon a los diversos partidos políticos, pero incluso a los partidos políticos no reconocidos hasta entonces, a académicos, a periodistas. Es decir, se ventiló en un ambiente de pluralidad que era lo que había que hacer. Y por lo menos hay que recordar que salió de esa reforma. Uno, la constitucionalización de los partidos políticos. Muy importante, porque a partir de esa reforma los partidos políticos gozaron de derechos y obligaciones consagrados en la propia Constitución. Segundo, se abrió la puerta para que corrientes políticas a las que se tenía marginadas del mundo institucional pudieran ingresar. Para las primeras elecciones después de esa reforma participaron el Partido Comunista Mexicano, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, y luego, como ustedes saben, por esa misma puerta ingresaron una infinidad de partidos políticos. Y tercero,
se modificó la fórmula de composición de la Cámara de Diputados para inyectarle un cierto pluralismo. A partir de entonces se elegirían 300 uninominales y 100 plurinominales, y en la pista plurinominal no podía participar el partido mayoritario, de tal suerte que garantizaba que por lo menos, subrayo, por lo menos, el 25% de la representación sería para corrientes minoritarias. Creo que esa reforma fue la que inició entre nosotros la construcción de un sistema de partidos sin exclusiones. Se distensó el ambiente político, que era algo que también estaba en el horizonte. La diversidad política apareció a los ojos de todos como algo natural. Ninguna figura política, ningún partido político reclamó para sí ya, a partir de ese momento, la exclusiva representación del pueblo. A partir de ese momento en México se fue naturalizando la idea de que México es y será un país donde palpita una pluralidad política y a la que hay que ofrecerle cauce. Segundo ejemplo, las elecciones de 88 que llevaron a la reforma 89-90. Ustedes recordarán primero el surgimiento de la corriente democrática del PRI, después, para no alargarme, la escisión de esa corriente democrática, la postulación a la candidatura a la presidencia de la República del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el apoyo a esa candidatura de 4 partidos políticos con registro. Pero ¿qué sucedió? Que la noche misma de la elección se produjo una enorme crisis de credibilidad que en términos coloquiales se ha denominado la caída del sistema. Yo la recuerdo con Y y con doble L. El sistema se cayó y se desplomó, ambas. Y a partir de ahí, el gran objetivo que se tenía enfrente era cómo recuperar la confianza perdida en las elecciones. Ese fue el objetivo de la reforma 1989-90. El gobierno y las oposiciones entendieron que México no podía ir a unas nuevas elecciones con las mismas normas y con las mismas instituciones que habían colapsado en 1988. El objetivo estaba claro y el objetivo era dar garantías de imparcialidad a todos, a los partidos, a las organizaciones civiles, a la prensa, a la academia, a los ciudadanos. Y para ello, de esa reforma se decidió que la Comisión Federal Electoral y su padrón se irían al cesto de la basura y fue necesario construir una nueva institución que fue el IFE, plagada de pesos y contrapesos para empezar a recuperar la confianza perdida. Recuerden, en la Comisión Federal Electoral un solo partido político, el PRI de entonces, tenía mayoría de votos contra los votos de todos los partidos políticos, y si aún el secretario de Gobernación, el senador y el diputado votaran con la oposición, aún así el PRI tenía mayoría en la Comisión Electoral. ¿Qué garantías de imparcialidad podía dar un órgano como ese? Ninguna. Y por eso se creó el IFE. Recordemos su primer Consejo General. Estaba el secretario general, pero estaba de los senados uno de la mayoría y uno de la minoría. Estaba del diputados uno de la mayoría y uno de la minoría. Ya no habría representación proporcional como la anterior de los partidos. Y se introdujeron 6 consejeros, entonces llamados magistrados, consejeros magistrales, que serían como el fiel de la balanza. Es decir, se asumió que era necesario que existieran pesos y contrapesos internos para irradiar confianza y recuperarla, porque sin eso es muy difícil desplegar un sistema electoral. Bueno, se creó el IFE, se creó el TIFE, y eso generó un nuevo sistema electoral en nuestro país, cuyo horizonte siempre fue ese,
generar confianza, porque la confianza no se puede decretar, no aparece de la noche a la mañana, es una construcción y se avanza por micras, y cuando uno se equivoca, se retrocede por kilómetros. Y esto creo que hay que mantenerlo en el imaginario hasta la fecha. Y termino con la tercera. En 1996, las elecciones de 1996, no, las elecciones de 1994, perdón, transcurrieron bien, no hubo conflicto postelectoral, el IFE cumplió con su misión, se fue asentando la confianza, pero surgió un nuevo tema, que las condiciones de la competencia no habían sido equitativas. Y eso lo documentó por primera vez en la historia una comisión de consejeros. Todos lo sabíamos, que las condiciones de la competencia en México no eran equitativas, pero por primera vez una autoridad documentó que de cada 10 pesos que se habían gastado, 8 los había gastado el Partido Revolucionario Institucional, y que eso desequilibraba las condiciones de la competencia. El propio presidente Zedillo reconoció en su momento, hay que recordarlo, que su elección había sido legítima, pero con un déficit precisamente por la falta de condiciones equitativas en la competencia. ¿Qué se hizo entonces? Se llamó a una nueva reforma electoral que curiosamente tardó en procesarse casi 2 años, se instaló en enero de 95 y acabó ya por octubre, noviembre de 96, que se buscó que fuera una reforma de consenso, y se logró, por lo menos en lo que se refiere a la reforma constitucional y a la reforma de la mayoría de los artículos del COFIPE. Sabemos que al final ese consenso se rompió, pero la idea era precisamente crear condiciones equilibradas para la competencia, y el legislador de entonces tomó 2 palancas muy poderosas: el dinero y el acceso a los medios masivos de comunicación. Y con esas 2 palancas pudimos tener a partir de 1997 ya no solamente elecciones limpias en lo que se refiere al cómputo de los votos, sino elecciones en las cuales los contendientes habían tenido un marco de equidad mínima para desplegar todas sus potencialidades. ¿Qué saco yo de estos ejemplos de nuestro propio país? Uno, que el acicate de todas y cada una de las reformas fueron las necesidades y exigencias planteadas por las oposiciones. Eso fue el acicate de nuestras reformas, y hay que decirlo, honra a quienes entonces gobernaban haber aceptado muchas de estas reformas para abrir precisamente el terreno y asimilar la pluralidad política del país. Primera lección. Y segunda lección, las últimas reformas de 2006, 2014, todas se hicieron. ¿Por qué? Porque había cristalizado de que tener una normatividad y una institucionalidad en materia electoral aceptada por todos los contendientes es la mejor manera de arrancar un proceso electoral, y que por eso buscar ese acuerdo, ese consenso a través del diálogo, de la negociación, fue lo que hizo virtuosas también esas reformas. Creo que ante lo que tenemos, no sé si ya me pasé. Todavía le quedan 2 minutos, doctor. Bueno, entonces le acelero. Creo que para la reforma que se está procesando, estas deberían de ser 2 lecciones importantísimas. Uno, escuchar a las minorías, porque son las minorías las que de manera natural detectan cuáles son los defectos del sistema electoral. Y 2, buscar el acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Y para acabar, hecho la raya, si a mí me preguntaran qué hay que hacer, por lo menos 3 cosas. Uno, no
No nos puede volver a suceder lo que pasó en las elecciones de 2024, en las cuales una coalición con el 54% de los votos acabó con el 74% de los escaños en la Cámara de Diputados. Los sistemas de representación se hacen para que las fuerzas políticas estén más o menos representadas de acuerdo a la adhesión ciudadana que han logrado en las urnas. Les doy un dato: desde 1952, antes de los diputados del partido, es decir, en el Paleolítico inferior mexicano, entonces no había una diferencia de 20% porcentuales. Eso se tiene desde el punto de vista que para que no pueda volver a suceder de ninguna manera. Dos, lo decía la presidenta del INE, hay que reforzar la autonomía de los órganos electorales para que sean confiables. Y si se va a reforzar la autonomía, es probable que necesitemos votaciones más que calificadas en diputados y senadores para nombrar a los funcionarios del IFE y del tribunal, porque con la composición actual que tenemos en las cámaras, es necesaria esas mayorías calificadas. De otra manera, vamos a tener correas de transmisión de la mayoría hacia los órganos electorales. Lo hemos visto en el caso de otras dependencias y no es una especulación. Y en tercer lugar, para no excederme, cuidar muchísimo el servicio civil de carrera. Si algo se ha construido en México a lo largo de estos años, es una columna vertebral tanto en el INE como en los institutos locales, que son personas cuya lealtad hoy está puesta en sus instituciones, y la manera precisamente de retribuir esa lealtad es asegurándoles que pueden tener una carrera dentro de esas instituciones, que no tienen que buscar fuera ningún otro tipo de colocación. Por eso, cuando yo oigo que vamos a tener un solo instituto nacional, que van a desaparecer los institutos locales, etcétera, etcétera, los tribunales locales y demás, piensen en lo que se estaría también perdiendo, que es la experiencia de funcionarios que a lo largo del tiempo han demostrado una y otra vez, no solamente que saben hacer elecciones, sino que las saben hacer de manera imparcial y que son capaces de procesar los resultados electorales, sean los que sean, gane quien gane y pierda quien pierda. Esas tres ideas, por lo menos, creo que deberían de estar muy presentes si es que va a haber una nueva reforma electoral. Muchas gracias.